En mi noche de bodas, la blanca luz de la luna del príncipe heredero amenazó con entrar en la vida saltando al río, obligándolo a abandonarme e irse. Todos esperaban verme desmoronarme de dolor y armar un escándalo, pero en lugar de eso, aconsejé con calma, la vida es preciosa. Deberías irte. El príncipe heredero se fue satisfecho, solo para encontrarse con la ruina al final, con su reputación destruida, una flecha atravesándole el corazón, muriendo en la miseria. En mi vida pasada, una vez estuve ante él, espada en mano, impidiéndole salir de la mansión. Logré proteger la reputación del Palacio Oriental, pero me quedé con el estigma de los celos y la crueldad, culpado de obligar a la amada del príncipe heredero a morir. Desde entonces el príncipe heredero y yo representamos una farsa de amor entre marido y mujer. Hasta el día en que estaba a punto de dar a luz, me culpó de un falso delito y exterminó a todo mi clan. Incluso el feto en mi vientre fue arrancado y ahogado en la inmundicia. Presenciar la muerte de tu ser querido, sin poder detenerla, ¿duele? Debería. Ese dolor me atormentó durante 10 años. Me bloqueaste el paso, causaste la muerte de Nin. Ahora pagarás esa deuda de sangre. Con los ojos llenos de odio, luché contra él hasta el final. ¿Quién lo hubiera pensado, al abrir los ojos, que estaba viva de nuevo? Esta vez quiero la gloria y sus vidas. Es terrible, el príncipe debe darse prisa. La señorita Sin está en la muralla de la ciudad, amenazando con quitarse la vida a menos que el príncipe venga a explicarse. La seda roja en mi mano se tensa. Me despierto de golpe, he renacido. Renacido el mismo día en que Chutu, el príncipe heredero, y yo nos casamos. En mi vida pasada, el día de hoy fue exactamente así. Sin Nin, con la ventaja de haber transmigrado de otro mundo, lo sabía todo de antemano y luchó por todo conmigo. Sin embargo, cuando llegó el momento del matrimonio del príncipe heredero, su estatus se desvaneció y perdió lastimosamente. Aún así, en mi noche de bodas, para humillarme, amenazó con suicidarse para obligar al príncipe a abandonarme. En mi vida pasada como princesa heredera, una vez desenvainé la espada imperial, bloqueé el paso del príncipe heredero y le supliqué con todo mi corazón. El emperador nos concedió este matrimonio. Aunque no estés dispuesta, en nuestra noche de bodas no deberías abandonarme ni avergonzar al emperador en público. El tercer príncipe es ambicioso, el quinto príncipe espera cualquier debilidad. ¿De verdad quieres entregarles un arma contra ti? Por su futuro y reputación, el príncipe heredero se quedó. Pero nadie esperaba que Sin Nin se lanzara al río. Ante la mirada de todos, dejó una última línea. Culpo al destino por haberme hecho conocer a alguien como Tuisu, quien me intimidó y me acorraló hasta que no tuve otra opción que vivir. Al instante me convertí en el villano que condujo a la muerte a la hija del marqués. Ante las acusaciones de celos y crueldad del mundo, el príncipe heredero me consoló. Nin era de otro mundo, alguien que conocía el destino y lo usó a su favor. Fuera o no princesa heredera, me fuera o me quedara, su destino ya estaba sellado. No es tu culpa. Al contrario, siempre fuiste leal, sin ocultar tus esfuerzos por ayudarme. Caminar a tu lado es mi mayor bendición. Al oír esto, finalmente me relajé y confié plenamente en él. Juntos trabajamos arduamente, incluso rogándole apoyo a mi padre, el gran general. Finalmente lo ayudé a alcanzar el trono. Pero lo primero que hizo con poder absoluto fue vengarse de mí. Mi padre, general de toda la vida, y mi recto hermano mayor fueron atraídos a las puertas de la ciudad por sus artimañas. Miles de flechas les atravesaron el pecho. Chutu no había terminado. Ordenó que les pusieran cuerdas alrededor del cuello mientras aún estaban vivos. Mientras me apresuraba a abrir las puertas y salvarlos, las cuerdas de arriba se tensaron, alzándolos a ambos por los aires ante mis ojos. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras mi padre y mi hermano exhalaban sus últimos alientos al son de mis gritos desesperados. Solo entonces apareció Chutu. Me miró con sus ojos oscuros y los labios curvados en una sonrisa sangrienta y cruel. Pensaba cada momento contigo, en cómo quería despellejarte viva, desgarrarte los tendones, hacerte desear la muerte. Solo entonces Sin Nin pudo perdonarme. Presenciar la muerte de tus seres queridos ante tus ojos, sin poder salvarlos, ¿no es cruel? ¿No es una agonía? Debería serlo. El dolor de perder a Sin Nin me atormentó durante 10 años.
Ahora te toca a ti. Me clavó una cuchilla fría en el vientre. Me arrancó a mi hijo de 8 meses, la sangre empapó el suelo. El recién nacido, que aún respiraba, fue recogido por Chutu, sumergido en un barril de agua sucia y arrojado al foso. La corriente fangosa se llevó esa pequeña vida. Mi familia entera fue ejecutada por delitos inventados de traición. Incluso a mi joven sobrina, que una vez lo llamó tío, le partió el cuello con sus manos y la arrojó a mis pies. Pisándome los hombros, Chutu siseó con odio. Estas son todas tus deudas. Paga con la sangre de todo tu clan. El dolor fue como 10.000 flechas atravesándome el corazón. Mientras se alejaba y ordenaba mi lenta ejecución, en la más absoluta desesperación, le arrebaté la horquilla a mi sobrina y lo apuñalé en la garganta con mis últimas fuerzas. La sangre salpicó 1 metro. Chutu cayó. Los guardias me acosaron y me hicieron pedazos. Y entonces renací. En mi vida anterior, elegí quedarme con Chutu, y solo obtuve la desgracia y la aniquilación de mi clan. Ahora, con esta segunda oportunidad, él será el que quede arruinado y no quede enterrado. Príncipe. Levanto el velo rojo de novia y miro fijamente a Chutu a los ojos. La vida es preciosa. Deberías irte. Su mirada se oscurece. Hace una pausa, esas profundas pupilas negras fijas en mi rostro como si pesaran algo. Pero cuando los guardias lo instan, se va sin dudarlo. La princesa heredera entiende lo que es correcto. Regresaré. El borde de su túnica carmesí me roza el dorso de la mano, estremeciéndome. Cada poro grita, mátalo. Mátalo. Aprieto los dientes, reprimo el impulso asesino y veo su sombra desaparecer por las puertas. Solo cuando se va, respiro hondo. Fingiendo agonía, me retiro a la cámara nupcial, evitando a todos. Allí me quito el vestido de novia, agarro un pequeño lazo y apoyándome en recuerdos de mi vida pasada, abro el pasadizo secreto tras la estantería y salgo de la ciudad en silencio. Él ya era el príncipe heredero, pero se dejó atrapar por una red de amor y fue manipulado por otros. Veamos cuánto coraje tiene realmente el príncipe heredero. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por amor? Él es quien persigue el amor. Así que quien debería ser objeto de burla por parte de toda la capital, castigado por el emperador y la emperatriz, jamás podría ser yo. Me escondí en silencio junto al foso, esperando un instante. Como era de esperar, poco después, Chutu apareció vestido de civil, acercándose sigilosamente a Sinnin. A la tenue luz de la luna, la delicada figura de Sinnin, vestida con finas túnicas, se mecía con el viento como si pudiera ser arrastrada en cualquier momento. En cuanto vio a Chutu, se arrojó a sus brazos sollozando. Pensé que el sistema me borraría y que nunca más te volvería a ver. Por suerte viniste. Supongo que ya cumplí la misión del sistema. Al ver que Chutu guardaba silencio, Sinnin se aferró a su manga, haciendo pucheros. ¿Estás enojado conmigo? Sabes lo extrañas que son las misiones del sistema, me obligaron a hacerlo. Mientras hablaba, le puso la muñeca delante, dejando al descubierto un moretón ensangrentado. Luché tanto contra el sistema que casi me muero de un mordisco. Si no me crees, puedo morir ahora mismo. Dicho esto, Sinnin fingió arrojarse al agua helada. El rostro de Chutu cambió. La agarró con prisa, sujetándola fuerte para evitar que saltara. Sé que le tienes miedo al agua. No hagas ninguna tontería, dijo con la voz temblorosa y el corazón ablandándose con cada lágrima. Bajó la cabeza y besó las lágrimas de sus mejillas. Es mi culpa, Nin. Sé que has sacrificado tanto por mí. Los ojos de Sinnin se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. No te culpo. Es culpa de la familia su por acosarte. No tuviste opción. Pero está bien. Por tu gran causa, el sufrimiento que he soportado no es nada. Es solo el castigo del sistema, despellejándome vivo. Mientras me guardes en tu corazón, soportaré cualquier cosa. Cuanto más escuchaba Chutu, más le dolía. No pudo evitar levantar la mano, maldiciendo. Solo aguanta un poco más. En cuanto tenga todo el poder en mis manos, lo primero que haré será aniquilar al clan Su para vengarte. El pequeño rostro de Sinnin se iluminó con una sonrisa deslumbrante.
A la luz de la luna, su sonrisa era delicada y cautivadora. Chutu no pudo evitarlo. Bajó la cabeza y la besó, olvidándose de todo lo demás. En ese preciso instante la figura del marqués Changnin, el hombre al que había atraído hasta aquí, apareció a lo lejos. No quería seguir presenciando esa escena nauseabunda. Tensé mi arco con la cuerda tensada al máximo. ¡Zas! 3 flechas salieron disparadas, silbando por el aire. Las 3 alcanzaron a Chutu en la espalda. Gritó de dolor y se desplomó en las negras y turbulentas aguas del foso. En cuanto a Sin-nin, la que había estado jurando morir y sollozando por saltar, cuando Chutu la arrastró, entró en pánico de inmediato, aferrándose a una rama de sauce junto a la orilla. Sus manos se aferraron a la rama, con los nudillos blancos. Mientras el viento doblaba el sauce hacia el agua, se mordió el labio y se aferró. Aterrorizada, desesperada por evitar ser arrastrada al río, no dejaba de patear a Chutu en la cara. ¿Qué haces, Nin? Me han disparado, jadeó Chutu con el rostro entrecortado por el dolor y la incredulidad. Sin-nin se quedó paralizada un instante, pero la rama de sauce, tensa bajo el peso de ambos, se hundió aún más en el agua. Ella gritó de inmediato, aferrándose con más fuerza y pateando con más fuerza. Así que le tenía tanto miedo al agua. Mis labios se curvaron en una fría sonrisa. Digamos que esto fue una pequeña prueba para su gran amor. Otra flecha cortó el aire, rompiendo una rama de sauce. La rama se hundió aún más. El río se desbordó salpicando el rostro de Sin-nin, haciéndola temblar. Empezó a llorar con la voz temblorosa de miedo. Me da miedo el agua, por favor, no me arrastres, te lo ruego. Chutu, incapaz de nadar, se aferró con fuerza a las piernas de Sin-nin, con voz frenética. Nin. Ayúdame. Sin-nin apretó los dientes, mirando a su alrededor. Al no ver a nadie cerca, su expresión se ensombreció. De repente echó la pierna hacia atrás y pateó a Chutu con fuerza en el pecho, una y otra vez. ¡Pum! ¡Pum! Chutu recibió repetidas patadas, su rostro palideció. Miró a Sin-nin asombrado de que quien él llamaba Nin-nin pudiera ser tan despiadado. No. Nin. Chapoteó. Chutu fue lanzado al agua helada. Las olas lo engulleron rápidamente. Sin-nin se sentó en la orilla jadeando con lágrimas corriendo por su rostro. Pero en el fondo de sus ojos, además del miedo, había alivio. Mirando fijamente el agua negra, susurró. ¿Quién no quiere vivir? El príncipe lo entenderá. Me he estrujado el cerebro por ti tantas veces que usarte una vez no es tan terrible. En la próxima vida, te devolveré tu bondad. Dicho esto, dejó escapar un largo suspiro y trepó por las rocas. Pero justo cuando se arrastraba hasta la mitad, decenas de figuras vestidas de negro surgieron de las sombras y la rodearon. Guardias del Palacio Oriental. Los ojos de Sin-nin se abrieron de par en par, y la chispa de esperanza en sus ojos se transformó al instante en terror. Todo su cuerpo se estremeció cuando un guardia la agarró del pelo y le estampó la cara contra el suelo frío y húmedo. Intento de asesinato del príncipe heredero, ella y toda su familia estaban acabadas. Desde lejos observé toda la escena. Cuando finalmente ataron a Sin-nin, me di la vuelta y me retiré sin dudarlo. Para cuando los guardias descubrieron mi presencia y corrieron hacia donde yo había estado, la cuerda que había preparado ya me había subido a la muralla. Los que se quedaron atrás solo pudieron ver al marqués Changnin. La doncella de Sin-nin le había dicho que su dama corría peligro junto al foso y corrió hacia él con arco y flechas, sin pensárselo 2 veces. Irónicamente, las flechas en la espalda de Chuchu coincidían exactamente con las del carcaj del marqués Changnin. Una vez capturado y acusado de asesinar al príncipe heredero, ni 100 bocas podrían defenderlo. En mi vida pasada, se alió con Chuchu, incluso usando a Sin-nin como peón para destruir a todo mi clan. Por eso Chuchu confió en él, otorgándole honor y riquezas incomparables. Pero en esta vida, cobraré hasta la última gota de esa deuda de sangre. Cuando se difundió la noticia de la grave herida de Chuchu, ya estaba de vuelta en la mansión del príncipe heredero. El médico imperial examinó las heridas, meneando la cabeza. Era obra de un ser verdaderamente despiadado, las flechas estaban manchadas de heces, el veneno era extremadamente letal. Oh, no fue nada, solo algo que hice por capricho.
No hay necesidad de tanta conmoción. Cualquiera que merezca el desprecio del mundo, un poco de hedor es lo mínimo que merece. Nunca tuve la intención de matar a Chuchu. Después de todo, me costó mucho acercarme tanto al poder absoluto. Solo pisándole los hombros pude ascender y llegar más lejos. Chuchu se salvó la vida, pero un poco de sufrimiento era lo que merecía. La suciedad envenenada de la flecha era terrible, obligaba a raspar su carne capa por capa, a diario. Solo cuando creciera piel nueva sobre la herida podrida, el dolor finalmente cesaría. ¿Pero cuándo se rasparía toda la carne podrida? Ni siquiera el médico imperial podía asegurarlo. Pero sabía que sería al menos un mes. Cada vez que la tortura que le raspaba la carne llegaba a la mitad, Chuchu se desmayaba de dolor. Sin embargo, en cuanto el dolor llegaba a su punto máximo, volvía en sí lentamente, una y otra vez, con gritos aún más desgarradores que los de un cerdo en el matadero. Fingí preocuparme sin cesar, pero por dentro sentía una satisfacción perversa viéndolo retorcerse de dolor. Un pequeño pago, una de las muchas deudas que me debía. Al ver a Chuchu ardiendo de fiebre, murmurando aún el nombre de Sinnin con delirio, mis ojos se enfriaron al instante. Mientras aún está enfermo, necesito quitarle la vida a quien ama. Bastaron unas pocas lágrimas de dolor ante la emperatriz para que me permitieran visitar a Sinnin en prisión. En la celda, Sinnin llevaba un sencillo vestido de lino, con su largo cabello recogido en un sencillo moño, luciendo frágil y delicada. Cuando me vio, no pareció sorprendida. Incluso curvó los labios en una sonrisa burlona, con una mirada despectiva como si estuviera mirando a una hormiga. Conspiraste contra mí, ¿verdad? ¿Y qué si lo hice? Tu flecha estaba cubierta de inmundicia, pero las flechas de mi padre estaban impecables. No hay pruebas suficientes. Mientras aguante la tortura, limpiaremos nuestros nombres. Al verme fruncir el ceño, su orgullo creció, acercándose un paso más con arrogancia en la voz. Qué lástima que hayas celebrado tan pronto. Pronto me iré de aquí. Cuando llegue ese momento seremos tú o yo, solo uno de nosotros sobrevivirá. Al ver su rostro radiante, la duda me invadió el corazón, y finalmente formulé la pregunta que me había atormentado durante 2 vidas. Tú y yo no tenemos rencor, ¿por qué me odias tanto? Hay muchas mujeres en la casa del príncipe heredero. Incluso si no fuera la princesa heredera, jamás podrías ocupar ese puesto. ¿No te bastaba con ser consorte? ¿Por qué insististe en empujarme a la muerte? Se quedó atónita un momento, luego me miró como si fuera un tonto y se echó a reír. Transmigré en esta historia con un solo propósito, drenar tu suerte, reemplazarte. Claro que tengo que luchar hasta que uno de los dos muera. Me recorrió un escalofrío. ¿Tirarías tu vida por eso? Ella se rió. Por supuesto. Es mi misión. Mientras Chutu me siga añorando, seguiré recibiendo recompensas infinitas. Por eso elegí al tercer príncipe. Cuando Chutu pierda a quien más ama, incapaz de detenerlo, me convertiré en la cicatriz que jamás podrá borrar. Un destello de locura brilló en sus ojos mientras sonreía con desprecio. ¿Y qué si consigues a Chutu y el Palacio del Este? Al final, seguirás siendo el miserable perdedor. Fue como si me hubiera caído un rayo, todo mi cuerpo se debilitó. De repente su voz se volvió fría y cruel. Espera. En cuanto me case con el tercer príncipe y salga de esta celda, destrozaré el Palacio del Este del que tanto te enorgulleces. Haré que pruebes una humillación y un dolor 100 veces superiores a los míos. Y no perdonaré a nadie de tu arrogante familia Su. Suspiré suavemente, negando con la cabeza con pesar. Desafortunadamente nunca tendrás la oportunidad de escapar. Imposible. Gritó con el rostro contraído por el pánico. Sonreí, me acerqué y susurré. El que viene a salvarte, el tercer príncipe, nunca lo logrará. Ya envié a mis guardias de las sombras a matarlo en el camino. El rostro de Sennin palideció. Se abalanzó agarrándome el cuello con los ojos inyectados en sangre. Mientes. No puedes vencer al sistema. Las comisuras de mis labios se alzaron en una sonrisa burlona. No, no puedo vencer al sistema. Pero solo necesito matarte. En el momento en que sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, mi horquilla se clavó en su garganta.
La sangre empapó su vestido. Sennin se agarró el cuello sangrante y se desplomó en el suelo, aturdida y sin voz. Aún así, pude ver el odio ardiendo en sus ojos. Tienes razón, las pruebas no son suficientes. La casa del marqués Changnin habría sido liberada y al unirse al tercer príncipe, se habría convertido en nuestro mayor enemigo. Pero ahora, me he clavado el alfiler en el pecho. Cuando su terror llegó al máximo, sonreí levemente. Intento de asesinato de la princesa heredera, un crimen imperdonable. Ninguno de ustedes tiene una oportunidad ahora. Luz de luna. Te reduciré a polvo. Se mordió el labio reacia a ceder, pero al final dejó de respirar. Solo entonces grité. ¡Ayuda! ¡Que alguien me salve! Me había golpeado tan despiadadamente que si hubiera fallado por 1 centímetro habría muerto. Así que cuando los carceleros entraron corriendo, ya me había desmayado. Al despertar, la emperatriz estaba sentada a mi lado con el rostro serio. Antes de que pudiera regañarme, me arrodillé y confesé. Maté a la persona que amaba el príncipe heredero. Mi crimen es imperdonable, por favor, castígueme. La expresión de la emperatriz cambió al instante. Saqué una carta secreta de mi manga, prueba del complot de Sinnin con el tercer príncipe, y se la entregué. Sinnin se había unido al tercer príncipe. No solo robó el mapa del tesoro de Chutu para ganarse el favor del tercer príncipe, sino que también planeó que éste le propusiera matrimonio, solo para asestarle un golpe fatal. Tanta malicia era indescriptible. Incluso la emperatriz, siempre altiva y serena, respiró hondo antes de recostarme personalmente. Cualquiera que se atreva a tocar a la princesa heredera, sin importar cómo ni cuándo, morirá de una forma u otra. Conmigo nadie puede interferir en el Palacio del Este. Solo tienes que cuidar de ti mismo y del día de Chutu, déjame todo lo demás a mí. Esa misma noche el padre y el hijo de la familia Sin, que conspiraban contra el príncipe heredero e intentaban asesinar a la princesa heredera, fueron ejecutados en prisión. Se dice que la propia emperatriz se arrodilló ante el emperador, suplicando con sinceridad e invocando la peligrosa situación del Palacio Oriental, antes de obtener el decreto. Toda la propiedad del marqués Changnin fue confiscada y, en una sola noche, reducida a cenizas. Para cuando Chutu recibió la noticia, habían pasado 3 días. El rostro de Chutu, pisoteado por Sinnin, estaba hinchado como una cabeza de cerdo, lastimoso, casi irreconocible. No pude ocultar un rastro de lástima en mis ojos. Su Alteza era una vez tan guapo, y ahora luce así. ¿Cómo podría volver a mirar a la cara a alguien? Fingiendo preocupación de que no me creyera, le puse un espejo delante. Compruébelo usted mismo. ¿Me atrevería a mentirte? En el espejo el rostro de Chutu estaba grotescamente hinchado y deformado. Sus ojos, antes agudos y estrechos, se habían reducido a finas líneas. Sus labios estaban aún peor, desgarrados por el zueco de Sinnin, ensangrentados y destrozados como 2 tiras de cerdo seco al sol. Incluso a mí me daba asco mirarlo, mucho más para alguien tan orgulloso de su aspecto. ¡Claro! Tiró el espejo al suelo, sus labios hinchados apenas podían articular palabras. Indignante. Demasiado, demasiado. Verdaderamente indignante. Me miró fijamente apretando los dientes. ¿Ya atraparon al asesino? Fingí dudar y bajé la mirada. Su Alteza debería concentrarse en recuperarse. Todo lo demás puede esperar. Pero se negó a dejarlo pasar, presionándome para que le diera respuestas. Si eso era lo que quería, no tuve reparos en echarle sal en la herida. El padre de Sinnin, el marqués Changnin, fue sorprendido con las manos en la masa. Las flechas clavadas en tu espalda eran idénticas a las de su carcaj. Ante mis palabras, Chutu se quedó sin palabras. No perdí la oportunidad de insistir. Primero usaron a Sinnin para atraerte, obligándote a abandonar a tu esposa la noche de bodas para una reunión secreta. Luego atacaron mientras estabas desprevenido, asesinando a tu confidente más cercano. Parecía que toda la casa del marqués Changnin estaba decidida a dejar al Palacio del Este sin ninguna posibilidad de supervivencia. Negué con la cabeza lentamente con un tono cargado de arrepentimiento. Matando con un cuchillo llamado amor, esa tercera hija de la familia Sin sí que sabía ser cruel.
La mano de Chutu apretó la manta de brocado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero entonces me miró con los ojos entrecerrados con voz gélida. No necesitas meterte en problemas. Ning Ning era una persona de corazón puro, devota de mí, jamás me haría daño. Solo quería escapar del peligro y pedir ayuda, no hacerme daño a propósito. De verdad protegía a Sin Ning, incluso ahora. Si no hubiera actuado a tiempo, matarla por segunda vez no habría sido fácil. Me mordí el labio con un destello de lástima en los ojos. No estaba seguro de si era devota o si solo quería arrancarte el corazón. Oí que la familia Changning contactó en secreto al tercer príncipe mientras estabas inconsciente, con la esperanza de evitar el castigo. Fingí tartamudear y luego dudé. Algunos dicen. Dilo. Los ojos de Chutu se enrojecieron, su voz era una exigencia severa. Respiré hondo, mi voz denotaba arrepentimiento. Dicen que te vieron abrazando a Sin Ning con fuerza, incluso obligándola a besarte. Estaba tan furiosa y avergonzada que te empujó al río. Bajé la cabeza con un suspiro burlón. Para ser honesto, Su Alteza, ¿cómo pudo obsesionarse tanto con una mujer que toda la capital lo sabe? Ahora se ha convertido en el hazmerreír de todos. Pagué generosamente para difundir estos rumores. Chutu quedó en ridículo. Pero quien se enojó fue la emperatriz, quien se desquitó conmigo. Todo el mundo me criticó, hija de Sutu, por casarme con el hombre equivocado. ¿Que no me quedaba para disfrutar? Lo más peligroso fue que la consorte imperial aprovechó la oportunidad para ganar apoyo, e incluso permitió que el tercer príncipe le presentara el mapa del tesoro de la dinastía anterior al emperador. El tercer príncipe incluso buscó pruebas para limpiar el nombre del marqués Changning, ganándose la confianza de toda la corte. Al terminar, el cuerpo de Chutu tembló. Alguna vez había confiado en el marqués Changning como maestro y confidente. Le había confiado el secreto del mapa del tesoro al mismísimo marqués. Pero, ¿quién iba a imaginar que el anciano lo ofrecería como moneda de cambio al enemigo más odiado de Chutu, el tercer príncipe? Traicionado por alguien en quien confiaba. Abandonado por quien amaba. Burlado por el mundo. Esos 3 golpes hicieron que Chutu rechinara los dientes de rabia, con la furia a flor de piel. Su mirada se fijó en mí, pero lo que vio fue solo lástima y compasión manifiesta. Fue entonces cuando ya no pudo soportarlo más, se desplomó en la cama y tosió sangre. No perdí tiempo y asesté el golpe final. Esas personas eran demasiado odiosas y... me encargué de ellos por ti. ¿Qué? Chutu estaba horrorizado, el dolor y la ira lo destrozaban hasta que se derrumbó por completo. Casi quise aprovechar la oportunidad para cortarle la garganta, tal como había matado a Changning. Pero no pude. Ahora que había puesto un pie en el Palacio del Este, mi destino y el suyo estaban unidos. Solo podía aprovechar el viento del estatus de su esposa oficial para ascender, para remontarme lo más lejos posible. Chutu permaneció inconsciente toda la noche. Cuando despertó e intentó desahogarse conmigo, ya había invitado a la emperatriz. Hablaron en secreto toda la mañana. Cuando ella se fue, la emperatriz me tranquilizó amablemente. El príncipe heredero comprende tu lealtad, no te culpará. No te preocupes demasiado. Interpreté a la esposa asustada, con el rostro pálido, aunque en mi corazón me burlaba. La paciencia de Chutu solo le permitió usar el poder de la familia Su para sus propias ambiciones. Alguien como él tan rencoroso jamás me perdonaría tan fácilmente. Siempre estuvimos destinados a ser enemigos. No necesitaba su perdón. Cuando volví a ver a Chutu, imitó a su yo anterior, ocultando odio tras sus ojos, e incluso se obligó a tomar mi mano. Esto no puede ser tu culpa. Entonces me cegué y olvidé el honor del Palacio del Este. Todo lo que has hecho por mí y por el palacio es nuestra bendición. Solo sonreí, tomé el cuenco de medicina, soplé suavemente para enfriarlo y se lo acerqué a los labios. Mientras estés bien, el Palacio del Este está en paz, y yo también. Le recordé que ahora él, yo y el Palacio del Este éramos uno. Por mucho que me odiara, tenía que aceptarlo por su propio futuro. Chutu me apretó la mano, frunciendo el ceño. Ya has hecho mucho por mí. ¿Pero no es un poco precipitado elegir más consortes y concubinas?
Así que la emperatriz le dijo que había pedido que seleccionara más mujeres para el palacio. Se me paralizó la mano. Rápidamente puse cara de sufrimiento. No quería apresurarme. Pero sabes tan bien como yo que el palacio está rodeado de enemigos y tu reputación está hecha trizas. Si no conseguimos más apoyo rápidamente, ¿cómo podremos suprimir la facción del tercer príncipe? Mis palabras implicaban que solo estaba arreglando el desastre de su escándalo de la noche de bodas. La comisura de la boca de Chutu se crispó, su voz se endureció. ¿Has hecho tantos sacrificios por mí? ¿Sacrificarme por él? Ridículo. Solo estaba preparando una vía de escape. En lugar de esperar a que él manipulara a la gente para que entrara al palacio, preferiría elegir yo mismo a algunas mujeres con ideas afines para que pudiéramos planear juntos. La confidente de la emperatriz viuda, la sobrina del general, la hermana menor del vicecanciller. Todas eran virtuosas y capaces, mucho mejores que Sinnin. Sinnin tenía razón en una cosa. Nada atormenta más a un hombre que la luz de la luna desvanecida. Ella estaba muerta, pero se convirtió en una cicatriz eterna en el corazón de Chutu. En cuanto a mí, yo era quien sostenía el cuchillo que dejó esa cicatriz. Mientras estuve frente a él, jamás olvidaría que la mujer que amaba había muerto a manos mías. Esa herida supuró carcomiendo profundamente el hueso. Día tras día, el dolor implacable le roía la mente y un día se convertiría en la razón por la que me apuñalaría. Pero las personas somos criaturas complejas. Anhelamos lo que no podemos tener y, sin embargo, nos cansamos de lo que nos resulta familiar. Cuando le entregué personalmente la lista de bellezas seleccionadas a la emperatriz, me miró con una expresión de emociones encontradas. Estas mujeres no tienen nada que criticar en su pasado ni en su aspecto. Pero forcé una sonrisa paciente y torpe. No me importan los favores ni el estatus. Con enemigos por todas partes, lo que más necesita el Palacio del Este son aliados. Ya sea la emperatriz viuda o el vicecanciller, siempre que puedan ayudar al palacio y a su Alteza, no tengo quejas. La emperatriz estaba visiblemente conmovida. Me tomó la mano y me la acarició suavemente. Siempre he tenido prejuicios contra ti. Pero ahora veo que eres una consorte verdaderamente sabia y virtuosa, que siempre prioriza el panorama general. Esto también es una bendición para Chu y una suerte para el Palacio del Este. En mi vida anterior, la emperatriz me hizo temblar de frío frente a las puertas de Wei Yong como castigo incontables veces. Sin embargo, en esta vida, estaba realmente satisfecha conmigo. Incluso sermoneó personalmente a las 3 nuevas concubinas, advirtiéndoles que nunca me molestaran. Claro que nunca supo que las 3 ya se habían comprometido conmigo en secreto. Solo después de recibir sus promesas me atreví a presentar sus nombres a la emperatriz. Entraron al Palacio del Este no buscando favores, sino algo mucho mayor. Al principio Chu también se mantuvo distante sin visitar ninguno de sus aposentos. Recordó las advertencias de la emperatriz y se mostró más atento conmigo que antes. Me tomaba la mano y me hablaba con solemnidad. Acabamos de casarnos. Si ahora favoreciera a otros, no te avergonzaría y te dolería el corazón. No me voy a ninguna parte. Me quedaré a tu lado. Pero un día al pasar por el jardín bajo los melocotoneros, mientras los pétalos caían, se detuvo de repente. Allí bajo una lluvia de flores, se alzaba una figura esbelta, etérea, casi de otro mundo. Esa noche fue a la residencia de Zhao Yuni, la gentil consorte designada por la emperatriz viuda. Me senté junto a una lámpara, hojeando un libro de cuentos extraños. A mi lado mi joven doncella murmuró con fastidio, nunca se debe confiar en los hombres. Pero señora, al príncipe está claro que ha sido seducido, y usted lo toma con tanta calma. Tonta. No lo entendió. Un hombre tan falso que me ponía los pelos de punta. Cada vez que estaba cerca de él, tenía que bañarme 3 veces solo para sentirme limpia. Si no fuera por los niños, preferiría que no volviera a pisar mis aposentos. A la mañana siguiente, cuando Chu y yo fuimos a saludar a la emperatriz, se frotó la nariz con aire de vergüenza. Anoche bebí demasiado. No te enfades, por favor. Negué con la cabeza obedientemente y sonreí con dulzura. Todas las hermanas del palacio son suyas, Su Alteza. Cada una de nosotras espera llamar su atención.
Como princesa heredera, debo ser generosa y comprensiva. Chu también respiró aliviado. Unos días después pasó la noche en la residencia de Li Ziyun, la sobrina del general, una belleza con un rostro como flores de durazno en primavera. Al ver que no mostraba celos, pareció aún más tranquilo. Así que simplemente extendió su favor a todos. A continuación estaba Su Qingyin, la de voz pura como el canto de un oropéndola. Cada vez que visitaba a alguien, observaba mi rostro deliberadamente para ver mi reacción. Pero ya no demostraba el dolor y la humillación de mi vida pasada. En cambio, recompensaba generosamente a cada hermana que recibía su atención. Incapaz de provocar mi reacción, Chu también tuvo que acatar las instrucciones de la emperatriz. A veces visitaba mis aposentos, cumpliendo diligentemente con su deber de engendrar un heredero para el palacio. Pasaron 3 meses, pero mi vientre seguía plano. Chu tampoco se preocupó, pero las hermanas del patio interior se pusieron frenéticas. ¿Te resfriaste en la frontera? ¿Por eso te cuesta concebir? ¿Debería pedirle a la emperatriz viuda que te traiga médicos famosos? ¿O quizás el problema sea del príncipe? Sinceramente, anoche no duró ni media varilla de incienso. Todos chismeaban y se preocupaban. Esta es una guanina que da hijos, que mi madre me envió en secreto. Cuélgala sobre tu cama y pronto tendrás un hijo y heredero. Cuando eso pase, Chu también podrá. Hizo un gesto de cortarse la garganta. Todos nos quedamos en silencio, atónitos. Al ver nuestra sorpresa, sacó la lengua y fingió remordimiento. Tendré más cuidado, lo prometo, no volveré a revelar mis verdaderos sentimientos. Solté un suave suspiro con la mirada sombría. Contar con su ayuda es mi fortuna, la fortuna de Sutuosu. Pero recuerden, sobre todo, protéjanse. En mi última vida, para aislar a la familia Sutuosu, Chu también conspiró para que las mujeres cercanas a mí murieran una a una, siempre en la cima de su favor. Los 3 negaron con la cabeza, sonriendo con ironía. No te preocupes. El té envenenado que envió, nunca lo bebí. Las horquillas llenas de toxinas, las he cambiado todas. Incluso estrangulé con mis propias manos a la serpiente venenosa que soltaron en el patio anoche. Esos viejos trucos ya no sirven. Después de todo, había vivido una segunda vida. Las mujeres que elegí eran todas talentosas, ambiciosas, de familias sólidas y con visión de futuro. No nacimos solo para pelearnos por un poco de calor en el patio interior. Estábamos aquí para reclamar un lugar en la corte. Sin la ayuda del marqués Changnin, dijeron que sería imposible derrotar al tercer príncipe. Se equivocaron. También podríamos desatar una tormenta que sacudiría los cielos. El día que el emperador y la emperatriz sacaron de la capital a todos los funcionarios civiles y militares para la gran cacería de otoño, me diagnosticaron embarazo, tan oportuno, tan perfectamente planeado que parecía predestinado. La emperatriz estaba rebosante de alegría y el emperador, profundamente complacido. No solo me eximió de la cacería, sino que también dejó a Chu a mi lado. El honorable papel de acompañar al séquito imperial, semejante gloria, recayó en el tercer príncipe, quien acababa de desenterrar el tesoro de la dinastía anterior. Cabalgaba en su alto caballo siguiendo al emperador, rodeado de funcionarios, con un aspecto tan orgulloso y triunfante que era casi insoportable. Chu también me agarró la mano, un destello de celos salvajes se reflejó en sus ojos. Pero luego forzó una sonrisa, con voz suave. Chu, te has agotado por mí. Prometo que te trataré bien. Sonreí levemente, casi al borde de las lágrimas. Había escuchado esas palabras antes, en mi vida anterior. Pero al final, el exterminio del clan Su a lo largo de 9 generaciones fue la prueba que necesitaba de sus mentiras. Las palabras dulces no cuestan nada. Él podía decirlas, y yo también. Por su Alteza lo daría todo, lo sacrificaría todo. Mentí. Y si el cielo quiso castigarme por esa mentira, no perdió tiempo. Esa misma noche el destino me puso a prueba. Al caer la noche me reuní con las demás mujeres del Palacio Oriental, escuchando historias a la luz de las lámparas. Todas albergaban la secreta esperanza de que una vez que el quinto príncipe cayera y las sospechas del emperador se centraran en el tercero, toda la ventaja se dirigiría al Palacio Oriental. Chu también aseguraría su posición, y ascenderíamos cada vez más a la cima del poder.
Pero de repente un grito de pánico rompió la paz de la noche. Un guardia irrumpió pálido, gritando: «Es terrible». Su Alteza fue atacada por asesinos cuando regresaba al palacio. Por suerte una civil se arrojó frente a las cuchillas para salvarlo. Está gravemente herida y la traen aquí. Corrimos al patio delantero. Allí estaba Chu también agarrando a una mujer empapada en sangre, avanzando a toda prisa, con el rostro tenso por la preocupación. «Llama al médico imperial. Debes salvarla». Mientras la llevaba junto a mí, ella arqueó las cejas y esbozó una sonrisa cómplice. En ese instante se me encogió el corazón. Un escalofrío me recorrió el pecho y me recorrió las extremidades. Me mordí el labio y pregunté fríamente: ¿quién es ella? ¿Por qué arriesgaría su vida por su Alteza? El guardia respondió con palabras cortantes. Hemos investigado. Era lavandera en la zona sur de la ciudad. Pero hace unos días, se cayó al río, enfermó gravemente y, al despertar, sufrió un repentino pánico al agua. Se dirigió al mercado oriental, justo en la ruta que su Alteza solía recorrer, y montó un puesto de pasteles. Hoy, cuando ocurrió el ataque, antes de que pudiéramos reaccionar ante los asesinos que venían de todas partes, ella ya se había arrojado frente a su Alteza para protegerlo. Caí al río y desperté cambiado. Todo me resultaba demasiado familiar. Exactamente igual que Sennin. Cada vez, tras casi ahogarse, regresaban con pensamientos diferentes y extraños, acciones peculiares, siempre conquistando el favor de maneras inesperadas. Al final, se convertían en joyas deslumbrantes en este mundo antiguo y rígido. Así los transmigradores podían aparecer una y otra vez, regresando sin cesar. De repente sentí como si un verdadero enemigo me pisara los talones. Sentí un frío intenso, como si una espada me apresara el corazón. Antes de que la mujer, llamada Fu, recobrara el conocimiento, Chutu fue convocado al palacio. El emperador acababa de sobrevivir a un asesinato durante la cacería, salvado solo por el tercer príncipe, quien recibió una flecha por él, ahora en coma. Según los asesinos capturados, todo había sido orquestado por el quinto príncipe. Incluso el anterior atentado contra la vida del príncipe heredero. La corte estaba alborotada. El quinto príncipe, siempre sombrío e impredecible, fue arrojado a la prisión celestial, para no volver a ver la luz del día. Esa misma noche los soldados registraron su propiedad y encontraron un enorme alijo de armas ocultas, cada una dispuesta de forma que presagiaba su perdición. Chutu, al oír todo esto, soltó una risa fría. El tercer hermano no entiende que echar leña al fuego es una tontería. Con la caída del quinto príncipe, solo atraerá las sospechas de su padre. Entrecerró los ojos, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el reposabrazos. Todos dicen que ser príncipe heredero es difícil. Pero no es el puesto lo que lo hace difícil, sino las interminables luchas entre los príncipes. Suspiró y de repente me apretó la mano. Tus planes son realmente impresionantes. Es una lástima que esta vez hayan involucrado a un inocente como un tonto. Sus ojos se oscurecieron. Ella me salvó la vida. No le compliques las cosas. Mi corazón te pertenece, eso es todo lo que necesitas recordar. Justo entonces entró un sirviente haciendo una reverencia. La señora Auna Fu está despierta. Chutu corrió a la habitación de un Fu, sin siquiera molestarse en cambiarse de ropa. Sinceramente, si hubiera corrido más despacio, no me habría reído de él. Comparada con la brillantez de Sennin, esta mujer parecía tímida y reservada. Acurrucada bajo las mantas, sus ojos estaban oscuros y abiertos por el miedo. Solo cuando Chutu le preguntó con dulzura qué recompensa quería, sus ojos se iluminaron de repente. Levantó la vista, ingenua como una niña. ¿En serio? Si pido una pastelería, eso es demasiado avaricioso. Esa mirada hizo reír a carcajadas a Chutu. La felicidad desterró toda preocupación. Puedes tener todas las pastelerías que quieras. ¿No lo sabes? Eres mi estrella de la suerte. Las tres mujeres detrás de mí respiraron hondo. Claramente todos nuestros planes y cálculos habían sido en vano. Al final, el mérito fue de esta mujer llamada Fu. Nadie sabía cuánto esfuerzo habían dedicado mi padre y mi hermano a tramar el simple hecho de contrabandear todas esas armas desde Sisan hasta la cámara secreta del quinto príncipe.
Incluso el asesinato sin derramamiento de sangre se había ensayado cientos, miles de veces. Chutu no era ningún ingenuo. Simplemente no podía pagar una deuda tan grande, así que fingió no ver. Mis manos se apretaron inconscientemente. En ese momento una Fu sonrió ingenuamente con su voz gorjeando como un gorrión. Su Alteza, entonces, ¿puedo irme a casa ya? Chutu se quedó paralizado con una sonrisa tensa en sus labios. No se está bien aquí. La chica apretó los labios negando con la cabeza, con la preocupación ensombreciendo su rostro. Tengo mi propia casa. Claro que quiero volver. Al oír mi propia casa, me dio igual. Pero Chutu era diferente. Al mencionar su destartalada choza, una punzada de compasión brilló en sus ojos, incontenible. A un lugar como ese, no necesitas volver. Puedes quedarte aquí en el Palacio Oriental, todo el tiempo que quieras. Una Fu dudó, luego frunció el ceño con una expresión de tristeza extendiéndose por su rostro. Se mordió el labio y me miró con tristeza. Señora, lleva en su vientre al heredero imperial. ¿Por qué dejar que otra mujer se quede en el palacio? No te rompería el corazón. Me agarró la manga con voz tímida. Señora, ¿podría dejarme ir a casa, por favor? Claro que no podía dejarla ir. Todavía tenía fiebre y había salvado todo el Palacio Oriental. Si la echara ahora, solo generaría rumores y chismes. Así que se quedó abiertamente y con todo derecho. Fui yo quien insistió personalmente en que se quedara. ¿Y Chutu? Estaba ocupado dando vueltas con un sinfín de pequeñas tareas que el emperador le encargaba. Sin embargo, por muy ocupado que estuviera, volvía al palacio todos los días, siempre directo a las habitaciones de un Fu. Apenas le importé ni yo ni mi vientre hinchado. Las demás mujeres del patio interior estaban furiosas, maldiciendo a esa mujer por ser una seductora nata. Ni siquiera sabía escribir, así que dibujaba un ciempiés torcido, y Chutu dejaba todos sus deberes para enseñarle a escribir a mano. Nunca había visto una obra. Convocó a toda una tropa para actuar solo para ella. Eso ni siquiera fue lo peor. Mencionó un plato de jiangnan que su madre había preparado. Chutu envió inmediatamente a sus hombres a buscar a un chef de jiangnan a 1000 millas de distancia. Pero esto fue lo que más le dolió. Cada vez que nos veía, nos miraba con tanta lástima. Esa mirada, como diciendo, oh, qué lástima, todos ustedes son tan poco queridos, tiritando en habitaciones solitarias. Té verde, pequeño desafortunado. Chica descarada. Al escuchar estas quejas no pude evitar reír. Y qué curioso, la frase té verde había salido de la boca de Sinnin, ¿verdad? Suspiré con tono suave. Es solo un pequeño favor. Mientras no cause problemas, ¿qué hay de malo en dejarla que se sienta cómoda consigo misma? De todas formas, ninguno de nosotros quiere servirle de verdad. Los demás estallaron en carcajadas. Así es. Sin necesidad de forzar mi voz para que sonara dulce, mi garganta nunca se sintió mejor. Ya no tengo que dar vueltas al caminar, ya no me duele la espalda. He tenido tiempo de leer varios libros nuevos. Así que ya no nos molestamos en competir por favores. Las chicas simplemente se apiñaban a mi alrededor con los libros, charlando como gorriones. Hasta que de repente toda la capital se sumió en el caos. Al segundo día de que el tercer príncipe recobrara el conocimiento, una inundación arrasó Jiangnan. Curiosamente, el desastre desenterró un acero divino del subsuelo. En la piedra se grabaron palabras misteriosas, que el pueblo ya no interpretó como una señal del cielo. Y el nombre del tercer príncipe, Sui Yi. Los rumores se extendieron al instante por la capital. Se rumoreaba que el príncipe heredero Chutu carecía de virtud, era indigno del trono, mediocre en talento, no era el hijo del destino. Sinceramente, no se equivocaban. Pero jamás estaría de acuerdo con ellos, después de todo, yo era la princesa heredera. Pronto las historias sobre los actos imprudentes e indulgentes de Chutu se convirtieron en pergaminos y circularon por todas partes. Cada palabra, cada imagen, rebosaba de burla. Chutu estaba tan furioso que palideció. Nos culpó de orquestar planes para humillar al tercer príncipe, solo para verse envuelto en ellos y quedar con una mancha en su reputación que jamás podría borrar.
Se encerró en su estudio furioso, destrozando muebles y prohibiendo que nadie se acercara. Sin embargo, solo un Fu se atrevió a entrar, trayendo un plato de pasteles y una jarra de vino de osmanto. Una noche, bajo la luna llena de miel, consiguió lo que quería. Pensé que correría a presumir de su triunfo, como Sin Nin en mi vida anterior. Pero inesperadamente a la mañana siguiente, ella, al igual que Sin Nin, se arrojó al lago. Cuando llegué, una taza de té voló a mis pies y se hizo añicos. Chutu se quedó allí con los ojos encendidos, el dedo apuntándome y la voz gruñona. ¿Te atreves a usar drogas justo delante de mis narices? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves? Tenía los ojos inyectados en sangre, su tono era el de una bestia herida. Te lo dije una y otra vez, una zorra es mi salvación. Es como una hermana menor para mí. ¿Por qué insistes en destruirla? Todas las sirvientas acusadas de drogarla fueron apaleadas hasta la muerte y arrojadas al páramo. Borraron cualquier pista o rastro. Apreté los puños con más fuerza. ¿No confías en mí? La mirada de Chutu era asesina, su voz baja y fría. Tengo muchas ganas de matarte ahora mismo. Choque. La copa que sostenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. Perdóneme, señora. Un grito de pánico rompió el tenso silencio. Una Fu despertó. Su voz rompió la tensión de la habitación. Las lágrimas corrían por sus mejillas como perlas rotas. Lloró sollozando. Es culpa de un tonto. No sabía cuál era mi lugar, quedándome aquí en el palacio, haciendo que la señora lo malinterpretara y sospechara. Su voz temblaba, sus labios temblaban. Hemos llegado a esto, un tonto no culpa a nadie. Solo pido que Su Alteza me deje ir. Quiero irme de la ciudad, ir a un templo y pasar mi vida rezando por Su Alteza y señora. Con esas palabras, forzó una sonrisa. Una sonrisa como un pétalo de flor azotado por la lluvia, tan lastimosa, tan frágil, tan llena de tristeza. Vivir en el palacio del príncipe heredero, ser vista, disfrutar de un esplendor que una Fu jamás se había atrevido a soñar. Una Fu estaba satisfecha al fin. Mientras sus palabras se desvanecían, pude oír claramente una respiración entrecortada a mi lado. Chutu se quedó allí paralizado con los ojos inyectados en sangre y las venas abultadas en la sien. Un instante después abrazó a un Fu con fuerza, con voz temblorosa, suave como la brisa. «Eres mío. ¿Cómo podría dejarte ir?» Inclinó la cabeza, hundiendo el rostro en su cabello oscuro. «Si amas la brillantez del palacio oriental, quédate conmigo para siempre». Un Fu rompió a llorar y se desplomó en sus brazos. En ese rostro bañado en lágrimas, no pude ver ni rastro de suficiencia ni satisfacción. Era como si la sonrisa victoriosa que vi en los brazos de Chutu esa noche solo hubiera sido producto de mi imaginación. Al día siguiente Chutu me despojó del derecho a administrar el palacio interior. Solo quedaba yo, sentada tranquilamente en mi pequeño patio, esperando el parto. Las tres hermanas Zuyun y Nini Yunji me rodearon con el rostro cargado de preocupación. Zuyun habló primero con la voz llena de ira. «Esa mujer, qué actriz. Parece una víctima lamentable. Con razón Su Alteza la cree, de verdad, casi me engaña». Y Nina apretó los dientes. «Deberíamos intentar algo nosotros mismos». En el banquete de la victoria del tercer príncipe, usé mi amuleto, mi vientre embarazado, para guiar a las hermanas del palacio oriental al interior del palacio para el festín. Al entrar, dije lentamente, «La concubina Chen nunca ha entrado en el palacio, Yunji, asegúrate de cuidarla». Apenas había pronunciado estas palabras cuando, desde un rincón oscuro, la concubina Chen, una Fu, levantó la cabeza para mirarme tímidamente, luego bajó la vista y murmuró, «Sí, señora». Yunji, a mi lado, arqueó una ceja, dirigiéndome una mirada cómplice y una leve sonrisa sardónica, como si dijera, «Espera a ver qué pasa». Solté un suspiro, algo más tranquilo. Después me acerqué a Chutu, quien seguía dándole vueltas a lo sucedido. El aire nocturno era frío. Chutu resopló con frialdad, se quitó la mano de encima y avanzó a grandes zancadas. Por mucho que me apresurara, mi barriga pesada me impedía seguir el ritmo, y me quedé muy atrás. Jadeando con la frente empapada de sudor, de repente sentí que todo carecía de sentido. Si me amaba tanto, tal vez debería acabar con él y acabar con esto de una vez.
La idea encendió una llama de ira en mi interior. Pero cuando vi al emperador sentado en toda su majestuosidad, mi furia se disipó al instante sin dejar rastro. Después de todo, nunca soporté por un simple afecto. Todo era por la oportunidad de estar en la cima del mundo, de observar todo lo que había abajo. Si era una monstruosidad, simplemente podía evitarlo. Cuando regresamos, seguía sentado junto a Chutu. Pero toda la velada transcurrió en silencio. Al terminar el banquete, la emperatriz nos convocó a Chutu y a mí al palacio Beiyang. Miró mi rostro pálido y cansado y reprendió severamente a Chutu. Por una humilde concubina, tratas a la princesa heredera con tanta indiferencia. Está embarazada, sus cargas solo se hacen más pesadas. Aunque no fuera por la niña, ella es quien planeó y conspiró contra el Palacio del Este. ¿Cómo pudiste tratarla con tanta crueldad? Las palabras de la emperatriz estaban llenas de reproche. No dije nada, las comisuras de mis labios apenas se curvaron. Al final, siempre son las mujeres las que comprenden el dolor de las mujeres. Chutu abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Pero en cuanto salimos del Palacio Beiyang, me lanzó una mirada despectiva con voz fría. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mi madre no puede regañarme todos los días solo por tus pequeñas quejas. Al fin y al cabo soy su único hijo. Dentro de la manga mi puño temblaba de lo fuerte que lo apretaba. Si no me hubiera contenido podría haberle dado una bofetada en esa cara de odio. Respiré hondo y sonreí fríamente. ¿Me subestima, Su Alteza? Solo soy una mujer en el patio interior, no soy tan patética como para ir corriendo a quejarme con tu madre. En cuanto terminé se oyó un grito de pánico. Algo ha pasado. Algo pasó. La concubina Cheng y Yunji cayeron al agua. El grito rompió la quietud de la noche. La sonrisa burlona desapareció al instante del rostro de Chutu. Se giró hacia mí con una mirada burlona. Como era de esperar, las habilidades de la princesa heredera son realmente impresionantes. En una habitación cálida, las lámparas de aceite titilaban sobre rostros ansiosos. Yunji estaba sentada, temblando con una capa puesta, empapada hasta los huesos, temblando con cada respiración. Su voz era ronca, entrecortada. Señora, ella lo sabía. Sabía lo que planeaba. Ni siquiera tuve tiempo de saltar. Ella solo sonrió con suficiencia y dijo, tú sabes nadar, pero yo no. ¿A quién crees que le creerán? Entonces se arrojó al lago delante de mí. Yunji tembló aún más. Si no hubiera reaccionado rápido, saltado tras ella y la hubiera levantado antes de que llegaran los sirvientes. Ni con 1000 palabras jamás podría limpiar mi nombre. Qingyi le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla y luego acompañó a Yunji a cambiarse de ropa. Zuyun se acercó bajando la voz. Nunca había interactuado con nadie aquí. Sin embargo, cada movimiento que hace está perfectamente sincronizado. Conoce el camino del palacio como si llevara años viviendo aquí. Me quedé en silencio, un escalofrío me recorrió como una tormenta de invierno. Así que mis sospechas eran ciertas. Miré a Zuyun a los ojos y dije lentamente, con cada palabra cargada de gravedad. Es una transmigrante. Los ojos de Zuyun se abrieron de par en par, con un destello de pánico en su rostro. Quiere hacerte daño igual que Sennin en aquel entonces. Respiré hondo y sentí un escalofrío helado. Eso. De verdad que no lo sé. Zuyun, siempre gentil y refinada, apretaba los dientes, con una voz repentinamente acerada y feroz. La mataré. Si el príncipe heredero la ve con semejante aspecto lamentable, se le ablandará el corazón y caerá en su trampa. Inin, por lo general tan amable y gentil, negó con la cabeza en señal de objeción. Podrías morir, y eso es una cosa, pero ¿qué pasa con las docenas de personas en el palacio? No temes por tu vida, pero, ¿y por la de ellos? Déjame ir. Mi tío acaba de prestar un gran servicio, así que aunque Chutu sospechara de mí, no se atrevería a hacer nada. Inin apretó los dientes. Deberíamos intentar algo nosotros mismos. En el banquete de la victoria del tercer príncipe, usé mi amuleto, mi vientre embarazado, para guiar a las hermanas del Palacio del Este al palacio para el festín. Al entrar, dije lentamente,
la concubina Chen nunca ha entrado en el palacio. Yunji, asegúrate de cuidarla. Apenas terminé de hablar, desde un rincón oscuro, la concubina Chen, una Fu, levantó la cabeza para mirarme tímidamente, bajó la vista y murmuró. Sí, señora. Yunji, a mi lado, levantó una ceja, me dirigió una mirada cómplice y una leve sonrisa sardónica, como si dijera, espera a ver qué pasa. Solté un suspiro, algo más tranquilo. Después de eso me acerqué a Chutu, quien seguía dándole vueltas a lo sucedido. El aire nocturno era frío. Chutu resopló con frialdad, se quitó la mano de encima y se adelantó. Por mucho que me apresurara, esta pesada barriga me impedía seguir el ritmo, y me quedé muy atrás. Jadeando con el sudor cayéndome por la frente, de repente sentí que todo era inútil. Si tanto me odiaba, quizá debería acabar con él y acabar con esto. Ese pensamiento me encendió la ira. Pero al ver al emperador sentado en toda su majestuosidad, mi furia se disipó al instante sin dejar rastro. Al fin y al cabo, nunca soporté nada por un simple afecto. Todo era por la oportunidad de estar en la cima del mundo, de contemplar todo lo que había debajo. Si era un espantajo, simplemente podía evitarlo. Cuando regresamos, seguía sentado junto a Chutu. Pero toda la velada transcurrió en silencio. Al terminar el banquete, la emperatriz nos convocó a Chutu y a mí al palacio Beiyang. Observó mi rostro pálido y cansado y reprendió severamente a Chutu. Por una humilde concubina, tratas a la princesa heredera con tanta indiferencia. Está embarazada y sus cargas solo se hacen más pesadas. Aunque no sea por el niño, es ella quien ha planeado y conspirado para el Palacio del Este. ¿Cómo pudiste tratarla con tanta crueldad? Las palabras de la emperatriz estaban llenas de reproche. No dije nada, las comisuras de mis labios apenas se curvaron. Al final, siempre son las mujeres las que comprenden el dolor de las mujeres. Chutu abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Pero en cuanto salimos del palacio Beiyang, me lanzó una mirada de desprecio con voz fría. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mi madre no puede regañarme todos los días solo por tus insignificantes quejas. Soy su único hijo, después de todo. Dentro de la manga, mi puño temblaba de lo fuerte que lo apretaba. Si no me hubiera contenido, podría haberle dado una bofetada en esa cara de odio. Respiré hondo y sonreí fríamente. ¿Me subestima, Su Alteza? Solo soy una mujer en el patio interior, no soy tan patética como para ir corriendo a quejarme con su madre. En cuanto terminé, se oyó un grito de pánico. Algo pasó. Algo pasó. La concubina Chen y Yuni cayeron al agua. El grito rompió el silencio de la noche. La sonrisa burlona desapareció al instante del rostro de Chutu. Se giró hacia mí con los ojos llenos de burla. Como era de esperar, las habilidades de la princesa heredera son realmente impresionantes. En una habitación cálida, las lámparas de aceite titilaban sobre rostros ansiosos. Yuni estaba sentada, temblando con una capa puesta, empapada hasta los huesos, temblando con cada respiración. Su voz era ronca, entrecortada. Señora, ella lo sabía. Ella sabía lo que estaba planeando. Ni siquiera tuve tiempo de saltar. Solo sonrió con suficiencia y dijo, tú sabes nadar, pero yo no. ¿A quién crees que le creerán? Entonces se arrojó al lago delante de mí. Yuni tembló aún más. Si no hubiera reaccionado rápido, saltado tras ella y la hubiera sacado antes de que llegaran los sirvientes. Aunque tuviera 100 bocas, jamás podría limpiar mi nombre. Kingi le dio unas palmaditas rápidas en la espalda para consolarla y luego acompañó a Yuni a cambiarse de ropa. Zuyun se acercó bajando la voz. Nunca ha interactuado con nadie aquí. Sin embargo, cada movimiento que realiza está perfectamente sincronizado. Conoce el camino del palacio como si llevara años viviendo aquí. Me quedé en silencio, un escalofrío me recorrió como una tormenta invernal. Así que mis sospechas eran ciertas. Miré a Zuyun a los ojos y hablé lentamente, con cada palabra cargada de gravedad. Ella es una transmigrante. Los ojos de Zuyun se abrieron de par en par, con un destello de pánico en su rostro. Quiere hacerte daño, igual que Sin Nin lo hizo entonces. Respiré hondo y sentí un escalofrío helado en la espalda. Eso.
De verdad que no lo sé. Zuyun, siempre gentil y refinada, apretaba los dientes, con una voz repentinamente acerada y feroz. La mataré. Si el príncipe heredero la ve con semejante aspecto lamentable, se le ablandará el corazón y caerá en su trampa. Kingin, por lo general tan amable y gentil, negó con la cabeza en señal de protesta. Podrías morir, y eso es una cosa, pero, ¿y las docenas de personas en el palacio? No temes por tu vida, pero, ¿y por la de ellos? Déjame ir. Mi tío acaba de prestar un gran servicio, así que aunque Chutu sospechara de mí, no se atrevería a hacer nada. Pero Afu, aferrándose a su mano, tropezó con su elaborado vestido y cayó con fuerza. Cuando los soldados rebeldes irrumpieron, lloviendo flechas, él solo la miró antes de ordenarle fríamente: protégela. Retirada. Quemando puentes, agotando a la gente, Chutu siempre fue despiadado. Sin escudo, Afu recibió una flecha en la espalda, gritando de dolor y desesperación. Su Alteza, sálvame. Pero lo único que obtuvo a cambio fue su espalda que se alejaba rápidamente y un silencio más frío que la muerte. Con lágrimas en los ojos, gritó: Su Alteza, Afu sigue aquí. Al observar cómo se desarrollaba la situación, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Formen filas. Sálvenla. Al amparo de la formación, sólida como un muro de hierro, avancé pesadamente, embarazada de 8 meses, y puse a Afu de pie. Al reconocerme, rompió a llorar. El sistema me dio 0 puntos y me abandonó. Pero tú fuiste quien me salvó. Me duele tanto que casi muero de verdad. Solo soy una estudiante universitaria sin blanca que trabaja medio tiempo durante las vacaciones y ahora recibe flechazos a diestro y siniestro. Maldito sea ese protagonista. Arriesgué mi vida para salvarlo, y él me abandonó en el segundo peligro. Adiós al amor. ¿Qué tan frágil puede llegar a ser? Había gastado tantos puntos en él, ayudándolo a descubrir la causa de la muerte del quinto príncipe, los secretos del tercer príncipe, incluso enseñándole a ganarse el favor del emperador. ¿Cómo pudo agotarme todos los puntos y de repente dejar de amarte, así como así? Si no fuera por ti, yo. Los sollozos de Afu se volvieron aún más lastimeros, y no pude evitar regañarla en voz baja. Si sigues llorando, te dejaré aquí. Afu se mordió el labio inmediatamente, conteniendo las lágrimas. Sus ojos redondos y brillantes eran tan obedientes que no me extrañaba que Chutu no dejara de mimarla. Si yo fuera él, quizá también lo habría hecho. No es que no me importes, así que deja de llorar. Es mejor ver su verdadera naturaleza ahora que esperar a que te agoten y te abandonen a morir. Afu se puso rígida, con la voz temblorosa. Así que lo supiste desde el principio. Ya morí una vez, claro que lo sabía. Después de ese caos, cuando regresamos al Palacio Oriental, Chutu corrió hacia mí fingiendo preocupación mientras me tomaba la mano. Tuesu, ¿estás bien? Me desesperé al no encontrarte en medio del caos. Me examinó con ansiedad, y sus manos finalmente se posaron en mi vientre, frotándome suavemente. Pero recordé el momento en que llovieron flechas y vi un destello de alegría en sus ojos. Así que siempre había planeado tirarme. Apoyé suavemente la mano en mi vientre, sonriendo mientras negaba con la cabeza. Mientras Su Alteza esté a salvo, el Palacio Oriental estará en paz. Chutu esbozó una sonrisa. ¿Era decepción o decepción absoluta? Ni siquiera se molestó en preguntar por las heridas de Afu. Miré a Afu y vi que su boca formaba las palabras sin emitir sonido alguno. Bastardo. El tercer príncipe y su facción fueron eliminados rápidamente con una fuerza atronadora. Fue denunciado por toda la corte, obligado a beber vino envenenado, y su vida terminó en la oscuridad de las profundidades del palacio. Desde entonces el poder de Chutu y del Palacio Oriental fue inquebrantable. Comenzó a expandir abiertamente su harén, forjando alianzas con familias poderosas mediante el matrimonio. Afu, frustrada, apretó los dientes. Si hubiera sabido que podía amar a alguien con tanta facilidad, nunca me habría gustado. Qué desperdicio volcar todos mis sentimientos y mi talento actoral en un hombre así. Enterró la cabeza en mi hombro. Sabías que era una transmigrante, sabías que me usaría para matar a esos 3 y que luego se volvería contra ti tras obtener poder. ¿Por qué no me mataste sin más? Sonreí levemente.
La persona que quiero matar nunca ha sido la transmigrante. Suspiré y hablé lentamente. En aquel entonces, cuando la tercera dama se separó en medio de la calle y exigió igualdad entre hombres y mujeres, recorrí 1000 millas a casa, lleno de la esperanza de que ella fuera un soplo de aire fresco en este mundo polvoriento, el primer rayo de sol para todas las mujeres que luchaban por la libertad y la igualdad. Incluso traje el sello de mando de mi padre, esperando ayudarla en cuanto lo lograra. Pero cuando por fin estuve ante ella, exhausto y agotado por el viaje, me miró con desdén y se burló: «Eso es todo. Si no fuera por tu estatus familiar, no eres nada comparado conmigo. ¿Quieres ganar fama y comandar tropas? ¿Estás loco?» Nunca me entendió, pero por un hombre desestimó todos mis esfuerzos. Luego difundió rumores sobre mis aventuras amorosas en el ejército, difamando mi reputación y alegando que no era digno del príncipe heredero. Creí que sus ideales de igualdad de género justificarían que tomara las armas abiertamente en el campo de batalla, pero resultó ser una espada melosa destinada a quitarme la vida. Y a Chu también. Quería el apoyo de la familia Su, pero nunca quiso que yo ejerciera el poder militar. Ahora, con el sistema de transmigración para aplastarme, podía hacer realidad sus ambiciones imperiales. ¿Cómo no iba a estar encantado? Por eso hizo todo lo que hizo. Afu lo comprendió de inmediato. Maldito cabrón. Jamás volveré a amar a alguien como él. La consultó rápidamente. No debes permanecer cerca de él. Si no lo haces, alguien más lo hará, y perderemos toda influencia. Por nuestra paz futura, tienes que seguir adelante. Afu, no te pareces en nada a Sinnin. Te he visto pedir doncellas de palacio y llevarles pasteles a escondidas a las niñeras. Eres cálida y amable y de verdad quieres ayudar a las mujeres. Afu se rascó la cabeza sonriendo tímidamente. Solo soy una estudiante pobre que trabaja medio tiempo. Claro que quiero justicia. Y también me gusta compartir buena comida. Aunque sé que me estás usando, una vez me salvaste la vida, si me dices que me quede con él, me quedo con él. Chu también siguió actuando como una pareja amorosa conmigo. El tío imperial allanó el camino, el gran tutor ayudó a reunir a los oficiales, y las victorias militares de mis padres allanaron el camino, todo le fue fácil. Finalmente, cuando mi segundo hijo cumplió 3 años, el emperador enfermó gravemente y el príncipe heredero fue nombrado regente. La concubina Zhao acunaba a su hija de 5 años, la concubina Wang guiaba a su hijo de 6, ambos sentados debajo de mí, con rostros llenos de admiración mientras observaban a un Fu brincando alegremente. Tantos años, y sigue como una jovencita. Debido a que se negó a darle hijos, mantuvo su puesto en la cima del harén. Afu siempre tenía sus trucos, nunca cautelosa ni aduladora solo porque Chu también era el príncipe heredero. Quizás por eso la adoraba aún más. Una vez le dijo: Afu, tu cariño por mí es puro, por eso te quiero aún más. No te molestes en competir con niños. Pero nunca se dio cuenta de que Afu intercambiaba constantemente puntos por su índice de afecto. Así que tras la ascensión de Chu al trono, la primera persona que ascendió fue Afu, convirtiéndola en su consorte imperial, colmándola de todos los favores, estrellas en el cielo, luz de luna si ella lo deseaba. Hasta que un día un reino vecino le envió una belleza idéntica a Sinnin. Al instante Chu también centró toda su atención en ella. Sus intenciones eran innegables, pero Chu también seguía aferrado a sus delirios. Olvidó el pasado, olvidó las ambiciones del estado vecino, olvidó todas las noches que Afu había pasado a su lado. Ignorando las protestas de la corte y del harén, insistió obstinadamente en convertir a esta belleza en su consorte predilecta. Incluso mientras Afu lloraba ante él, no mostró piedad, incluso la regañó y la envió de vuelta a su palacio en desgracia. Como emperatriz, no tuve más remedio que ir al salón de cultivo mental a ofrecerle mi consejo. Sin embargo, allí estaba, sosteniendo a la belleza en sus brazos, furioso mientras me lanzaba una teca. Solo quiero compensar los arrepentimientos del pasado. ¿Quién eres tú para meterte en mis asuntos? No lo olvides, este imperio me pertenece. Aquellos días de paz ya habían quedado atrás. Había olvidado cómo se ganó este imperio. Bien, entonces era hora de ajustar cuentas. Encerrados en el Palacio Beiyang, los antiguos funcionarios que antaño servían al Palacio del Este vinieron a presentar sus respetos.
El viento otoñal me azotaba las hojas amarillas entre las mangas mientras sostenía a mi hijo dentro. Los tiempos están cambiando. Vete a casa, recoge tus cosas. Lo entendieron de inmediato. Al año siguiente, envalentonado por su arrogancia, Chutu llevó a su consorte favorita, quien jamás había visto la belleza de Jiangnan, en un viaje en barco, solo para ser emboscado por los restos de la facción del tercer príncipe. Apenas escapó con vida, pero su salud se quebró, dejándolo postrado en cama. Aproveché el momento para encerrar a esa consorte, la espía, en el palacio Yonge. Intentó que le enviaran palabras a escondidas a su tierra natal, planeando destruir a Dechu mientras Chutu seguía gravemente enfermo. Le entregué inmediatamente su carta a la emperatriz viuda. El emperador está gravemente enfermo. No me atrevo a molestarlo. Le pedí a mi madre que tomara la decisión. La emperatriz viuda, complacida por mi sentido del decoro y la oportunidad, ordenó que se le diera vino envenenado a la consorte favorita, para que su espíritu regresara a su tierra natal. Esa misma noche un necio le contó la noticia a Chutu. Incluso enfermo, se arrastraba hasta el salón ancestral de la emperatriz viuda, profiriendo acusaciones. Incluso en momentos difíciles, venía al palacio Beiyang a consultarme. Aunque era emperatriz de nombre, ya había tomado el control de la mitad de la corte. Los ministros admiraban la humildad y la gentileza del príncipe heredero, incapaz, quizá, de lograr grandes cosas, pero jamás de causar desastres. Ya no acudían a Chutu, sino que lo discutían todo con el príncipe heredero. Finalmente Chutu se dio cuenta de que lo estaban dejando de lado y vino a buscarme, pero yo estaba ocupado enseñando a mi hija las artes del gobierno y me negué a verlo. Se marchó furioso y fue a ver a la consorte Xian. En ese momento, la consorte Xian estaba ocupada preparando la apertura de una academia femenina. Al verlo, demacrado y derrotado, sonrió y le preguntó: ¿Quiere su majestad que me enfrente a la emperatriz? No se da cuenta, entré al palacio para ser su espada. Chutu estaba atónito. Nunca supo que el amado de Yunni era un erudito anónimo, nadie despreciado por el gran tutor, pero que estudiaba incansablemente, con la esperanza de algún día obtener honor y pedir formalmente su mano. Pero ese día, cuando Chutu se reunió con Sin-nin, el erudito los encontró. Como una hoja seca, fue arrojado silenciosamente a un callejón oscuro. Ese día, gastó el dinero que tanto le había costado ganar copiando libros para comprarle a Yunni una horquilla de plata, sencilla y sin adornos, pero que ella siempre ha usado. Una vez se apoyó en mí llorando. Fue culpa mía. Sabía que el viento soplaba fuerte ese día, pero solo pensé en darle un pañuelo, no en dejarlo en casa. ¿Quién lo diría? Con solo una brisa, nos alejaríamos tanto. Tuesu, ¿qué hago? Estoy empezando a olvidar su rostro. Ese erudito se convirtió en una cicatriz en el corazón de Yunni. Después de eso nunca volvió a amar, su único deseo era encontrar justicia para el ser amado. Entonces, Su Majestad, ¿qué quiere que haga ahora? En ese momento, la consorte favorita estaba ocupada revisando los registros de impuestos. Al oír a Chutu acusar a la emperatriz y a su consorte Xian de conspirar contra él, se quedó paralizada, se tapó la boca con el pañuelo y rió a carcajadas. ¿Acaso Su Majestad no ha perdido ya la razón?, gritó Chutu, exigiendo que la consorte predilecta llamara al gran mariscal para rescatarlo. Tras reír, su rostro se enfrió. ¿Y qué derecho tienes a pedirle ayuda a mi padre? ¿Has olvidado lo que hiciste para dañar al cuarto príncipe? Fuiste tú quien envió a la querida hermanita del príncipe a la cama del cuarto príncipe, llevando al hijo predilecto de su padre al exilio al gélido norte, donde se desvaneció en medio año. Yo crié a esa chica, el cuarto príncipe era una luna brillante en mi corazón, impecable y puro. Aún así, los destruiste a ambos. Ojalá pudiera arrancarte el corazón y beber tu sangre. He aguantado hasta ahora, ya es suficiente sufrimiento. Chutu se desplomó, obligado a beber una poción que lo volvió loco. Durante todos esos años, fuiste envenenado lentamente, solo ese viaje a Jiangnan finalmente te quitó la mitad de la vida. Hemos esperado tanto por esto. Ustedes, todos ustedes. Cielos. ¿Qué le ha pasado a Su Majestad? Permítanme ayudarlos a regresar a sus aposentos. Afu apareció con tono burlón, sin mostrar deferencia alguna, y se llevó bruscamente a Chutu.
En el camino gritó ordenando la muerte de todas las consortes y príncipes en su furia. Se corrió la voz de que el emperador había sido envenenado por la consorte favorita. El príncipe heredero, por fin, subió al estrado y tomó las riendas del gobierno, mientras que Chutu permaneció encerrado en la oficina de títulos, sin permiso de salida. Día tras día, un Fu le inyectó medicina en la boca hasta paralizarlo con el cuerpo plagado de llagas purulentas. Con agonía, observó a un Fu y a los apuestos jóvenes eunucos disfrutar de sus placeres. Suplicó, pero su garganta no podía articular palabra. No me mires así. Hombres como tú pueden tener tantas esposas y concubinas como quieran, ¿porque yo no puedo tener mis propias amantes? ¿De verdad creíste que me mantendría casto por ti? Ahora que tengo poder, riqueza y todo el tiempo del mundo, ¿por qué lo malgastaría sirviendo a un inútil como tú en lugar de elegir a un chico musculoso y de piernas largas para que me atienda? Chutu miró horrorizado mientras le obligaban a tragar otro tazón de sopa hirviendo. Su cuerpo se convulsionó de dolor. Afu comentó con calma, el emperador tiene fiebre, esta noche mójalo con agua fría. Afuera nevaba con fuerza, Chutu estaba empapado en agua helada. En el entumecimiento afloraron recuerdos del pasado, recordó mi dulzura, me recordó a mí su Tuisou. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Tuisou. Tuisou. Me quedé a la distancia, suspirando. Enciérralo más lejos. No quiero oírlo más. Entendido. Lo meteremos en la celda más alejada. Chutu, paralizado por la desesperación, la luz de sus ojos finalmente se apagó. Me incliné y le susurré al oído. Esta es una venganza de hace una vida. Nunca habrá paz entre nosotros. No dejaré que mueras fácilmente. Me aseguraré de que el resto de tu vida sea un infierno. 30 años después, Chutu no era más que piel y huesos, muriendo finalmente en una fría cama de hierro en una celda solitaria. Mi hijo, el nuevo emperador, ni siquiera había reinado 5 años cuando, alegando agotamiento, cedió el trono a su hermana menor. Aunque la corte estaba conmocionada, todos los ministros se unieron en apoyo con la ayuda de la emperatriz viuda y todas las consortes imperiales, por lo que la transición fue fluida. Mi hija, a quien yo personalmente había enseñado el arte de gobernar, fue guiada por la consorte predilecta en modales cortesanos, por la consorte Xian en medicina y por la consorte imperial en las glorias de una época gloriosa. Estudió con diligencia día y noche aspirando a convertirse en una emperatriz legendaria y marcar el comienzo de una era de paz. Anhelando traer libertad e igualdad a todas las mujeres. Con varias consortes imperiales, la vi crecer, la vi reunir un círculo de talentosas en la Academia de Mujeres. Por fin, satisfechas, dejamos el palacio para viajar por el mundo y explorar nuevas posibilidades. Cuando la consorte imperial apenas pasaba de los 30, de la noche a la mañana su cabello se volvió blanco. Nos tomó de la mano bajo el sol poniente, más allá de los muros occidentales, con lágrimas corriendo por su rostro. Comienzan las clases. Tengo que regresar. Gracias a todos por ayudarme a terminar mi misión. Todos somos protagonistas, él era el protagonista masculino, pero todas ustedes son verdaderas protagonistas. Amo de verdad los vientos del noroeste, las lluvias de Jiangnan, la orquesta al amanecer. Y los amo a todos ustedes. Cuando ella se fue, nuestra partida de ajedrez de 4 jugadores se convirtió en una de 3, y la olla caliente, el té de burbujas y las papas fritas desaparecieron. Los días se volvieron monótonos. Hasta que un día una chica bajó de un árbol, con los ojos redondos y brillantes, como consortes imperiales, sonriéndonos. Son vacaciones, he conseguido un nuevo trabajo a tiempo parcial. El fin.